A veces me pregunto si las máquinas pueden tener un alma. No me refiero al rugido metálico ni al calor del motor, sino a algo más, algo que respira entre los pistones, que se oculta en el eco del escape cuando todo alrededor se apaga. Hay motos que parecen vivas, como si recordaran los caminos que cruzaron, los errores de sus pilotos y las victorias que nadie vio. Y entre todas las que he conocido, hay una que siempre me dejó con una duda imposible de borrar. La Haojung GT 650R no era japonesa, ni europea, ni americana. Era coreana. Y eso, en el mundo de las motos deportivas, era casi una declaración de guerra. Durante años, las grandes marcas dominaron el alma de la velocidad, y cualquier intento de un país nuevo por entrar en ese territorio era mirado con desconfianza. Pero algo en la GT 650R desafiaba esa lógica. No buscaba ser una copia, buscaba ser escuchada. Recuerdo la primera vez que la vi. No fue en un concesionario ni en un evento. Fue en la calle, estacionada frente a un taller con el carenado rojo aún húmedo por la lluvia. A su lado, una R6 brillaba como una joya. Pero mis ojos se quedaron en la otra. Había algo en su postura, en la forma en que la luz se reflejaba en sus líneas angulosas, que me hizo detenerme. Era como mirar a alguien que no pertenece al lugar donde está, pero que, de algún modo, domina el entorno con solo existir. Su nombre resonaba extraño, casi secreto. Haojung. Muchos lo pronunciaban mal, otros lo decían con burla, pero detrás de ese nombre había una historia de valentía industrial. Una marca que, en lugar de rendirse ante los gigantes, decidió construir una deportiva de medio peso con un corazón de verdad. Un motor V-twin de 647 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con doble árbol de levas y un sonido grave, poderoso. Casi animal. CIA, a diferencia de muchas naked o bicilíndricas ligeras, la GT 650R no buscaba ser dócil. Era una máquina de carácter. 82 caballos de fuerza, 6 velocidades, un chasis tubular que imitaba la rigidez de las italianas y un carenado que, aunque no perfecto, transmitía agresividad pura. No quería gustarte, quería desafiarte. Y eso, en el fondo, era lo que más me atraía de ella. Pero había algo más, algo que no podía explicar con números. Había una energía en esa moto que no pertenecía al papel ni a la ficha técnica. Era una sensación. La sensación de que bajo ese carenado latía una historia de lucha. Como si cada vibración del motor contara la historia de una marca que, desde un rincón de Corea, decidió desafiar a los dioses japoneses del motociclismo con una mezcla de ingenuidad, orgullo y deseo de trascender. No lo sabía en ese momento, pero lo que estaba frente a mí no era solo una motocicleta, era el reflejo de una idea, que incluso las máquinas más incomprendidas pueden tener un propósito oculto, que a veces lo que el mundo desprecia termina siendo lo más sincero. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre el tanque rojo, supe que esa historia merecía ser contada. Si alguna vez has sentido que una moto te mira de vuelta, que te elige en lugar de que tú la elijas, entenderás lo que quiero decir. Porque eso fue lo que sentí. Una llamada silenciosa, un desafío sin palabras. La GT 650R me estaba invitando a conocerla, a descubrir qué se escondía detrás de su nombre, de su rugido, de su aparente imperfección, y lo acepté. No porque buscara velocidad, sino porque presentí que en esa máquina había una verdad que nadie había querido escuchar. Una verdad enterrada entre el metal y la intención humana. Antes de seguir, quiero que te preguntes algo. ¿Alguna vez has sentido que una moto te observa? No que la miras, sino que ella te ve a ti. Si alguna vez te ha pasado, escríbelo abajo en los comentarios, porque lo que vas a descubrir en esta historia solo puede entenderlo quien ha sentido esa mirada. Cuando encendí su motor por primera vez, el sonido me sorprendió. No era el rugido fino de una tetracilíndrica japonesa. Era más grave, más irregular, como el pulso de algo vivo que respira con ansiedad. Había un pequeño temblor que recorría el manillar. Una vibración que no molestaba, sino que te conectaba. Me hizo pensar en lo imperfecto de lo humano. En cómo a veces lo que vibra demasiado es lo que más sentido tiene. La Haojung GT 650R fue criticada por muchos. Decían que su peso era excesivo, que su chasis no estaba a la altura, que su electrónica era anticuada. Y sin embargo, cada una de esas críticas parecía formar parte de su carácter. Era como si esa moto se burlara del concepto de perfección, recordándonos que las verdaderas máquinas con alma no nacen para complacer, sino para provocar. Mientras aceleraba por primera vez, sentí esa dualidad, potencia contenida, diseño imperfecto, pero alma auténtica. Era una máquina que te hablaba, pero no con palabras dulces. Te hablaba con crudeza. Te decía, si quieres conocerme, tendrás que ganarte mi respeto. Esa primera salida cambió mi manera de ver las motos. Y en ese instante comprendí algo que después confirmé en cada kilómetro. No existen las máquinas malas.
Solo existen las máquinas mal entendidas, y la GT650R fue, sin duda, una de las más incomprendidas de su tiempo. Recuerdo la primera vez que crucé curvas con ella en una carretera vacía al amanecer. La luz todavía estaba dormida y el mundo parecía reducido a asfalto y silencio. Cada cambio de marcha era un diálogo, cada giro del acelerador un latido compartido entre mi pulso y el suyo. La GT650R no era una moto que se olvidara de ti. Cada segundo sobre su asiento te recordaba que estabas montando algo que no se rendía ante la perfección de otras máquinas. Su motor V-Twin de 647 cc respiraba con fuerza y un carácter que no pedía aprobación. 82 caballos de fuerza que, aunque no rompían récords, se sentían auténticos, crudos, como la primera vez que aprendes a montar sin miedo. La respuesta del acelerador no era instantánea como la de una japonesa de alta gama, pero tenía una honestidad que pocas motos podían ofrecer. No engañaba, no prometía lo que no podía cumplir. Cada impulso de torque se transmitía a través de la horquilla telescópica y el chasis tubular, haciendo que cada curva fuera un ritual de respeto mutuo. A veces pienso que las motos reflejan a quienes las montan. La GT650R no era para quien buscaba la perfección en cada centímetro. Era para quien aceptaba la imperfección y la convertía en experiencia. La posición de manejo ligeramente deportiva, con el manillar que no era demasiado agresivo ni demasiado relajado, te invitaba a participar activamente, no a simplemente recibir velocidad pasiva. Su carenado completo no solo protegía del viento, daba una sensación de estar dentro de algo vivo, como si la máquina abrazara al piloto y le enseñara paciencia y precisión al mismo tiempo. Pero no todo era armonía. Sus frenos, aunque adecuados, requerían disciplina. La suspensión, firme pero no rígida, no perdonaba descuidos. Y aún así, cada pequeño defecto era un recordatorio de que montar la GT650R no era una competencia contra la máquina. Era un viaje hacia ti mismo. Cada vibración, cada curva, cada acelerón medido, te confrontaba con tu propia capacidad de control, tu propia paciencia y tu propia intuición. Lo curioso es que mientras muchos criticaban su peso, que rondaba los 217 kilos en seco, yo lo encontraba reconfortante. Esa masa daba seguridad, pero también enseñaba humildad. No podías simplemente empujarla. Tenías que aprender a entenderla, a acompañarla. Cada kilómetro sobre su tanque era un acto de aprendizaje silencioso. Un diálogo que no todos estaban dispuestos a escuchar. Y luego estaba el diseño. Muchos lo consideraban un intento torpe de emular a las deportivas japonesas de su época, pero yo veía algo más profundo. Cada línea, cada ángulo, cada detalle de su carenado rojo no era una copia, sino una declaración. Estoy aquí y no necesito aprobación para existir. Esa sensación de autenticidad es rara en el mundo de las motos, donde muchas veces la perfección estética es la prioridad. La GT650R no necesitaba ser bonita para gustarte. Necesitaba ser sentida, comprendida, aceptada en su imperfección. Al avanzar por carreteras vacías, con el viento golpeando mi casco y la máquina vibrando bajo mi cuerpo, comprendí otra cosa. No importa cuántas veces la hayan criticado. No importa que su electrónica o sus acabados no estén a la altura de los estándares japoneses. Lo que importaba era el vínculo que se creaba entre piloto y máquina. Ese vínculo no se mide en caballos ni en pesos. Se mide en segundos de sincronía, en la sensación de que cuando aceleras, el mundo desaparece y solo queda el instante compartido entre tu respiración y su motor. Y aquí es donde muchos se equivocan al juzgarla. La GT650R no es una moto para impresionar. No busca aplausos ni títulos. Busca compañía, comprensión y respeto. Quien la monta sin esa disposición nunca entenderá por qué alguien se sentiría atraído por su carácter único. Es una máquina que te recuerda que la experiencia no está en los números, sino en la conexión, en la capacidad de aprender a escuchar lo que el metal y el motor tienen que decirte. Si alguna vez has tenido una moto que te enseñó paciencia, escríbelo en los comentarios ahora. Comparte ese momento porque lo que viene después de la GT650R es aún más revelador, porque detrás de cada curva, detrás de cada acelerón controlado, se esconde una lección más profunda. Aprendes que la potencia no siempre es la que más impresiona, sino la que se administra con sabiduría. Que la velocidad no siempre es un número en el velocímetro, sino la sensación de unidad con la máquina. Y que incluso los defectos más visibles pueden ser la clave para descubrir lo que una moto realmente ofrece, su alma. Y mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando los reflejos rojos de su carenado, comprendí algo que hasta ese momento había sido un susurro. La GT650R no es perfecta, no intenta serlo. Pero en su honestidad, en su carácter único y en la forma en que desafía expectativas,
se revela como una de las motocicletas más sinceras que he montado. No es casualidad que quienes la critican con dureza muchas veces no la entiendan. Y no es casualidad que quienes se atrevan a sentirla, a respetarla y a escucharla, encuentren en ella algo más que velocidad. Encuentren un espejo que refleja parte de su propio carácter, de su paciencia, de su alma. Y aquí, en este acto, comienza el momento más intrigante. La GT 650R no solo reta al piloto, reta a todo lo que creías saber sobre las motos deportivas. Porque lo que parece un defecto puede ser una virtud, y lo que parece limitado puede enseñarte libertad. Si estás listo para descubrir el secreto final que se oculta bajo ese carenado rojo, asegúrate de quedarte hasta el final. Lo que revelaré cambiará tu manera de ver todas las motocicletas que has conocido, y quizás incluso tu manera de entender lo que significa montar. Y cuando termines de digerir esta parte, piensa en esto. Si quieres seguir explorando motos que desafían las reglas y que parecen haber sido olvidadas por la historia, te recomiendo que veas mi próximo video, El motor que desafió a la gravedad. Es un viaje que complementa lo que estás sintiendo ahora y te hará entender aún más la conexión entre piloto y máquina. El sol ya estaba alto cuando me detuve en el borde de la carretera, con la GT 650R descansando a mi lado. Había recorrido kilómetros de asfalto y emociones, y cada uno de ellos me había enseñado algo que no aparece en ningún manual técnico. Mientras apagaba el motor y escuchaba el eco de sus últimos latidos, entendí que esta moto tenía un don que pocas máquinas poseen: la capacidad de transformar la experiencia de pilotar en algo casi espiritual. Cada vibración, cada movimiento, cada respuesta de su motor me había enseñado algo sobre mí mismo, sobre cómo, en la vida y en la conducción, la perfección es relativa. Lo importante no es ser la más rápida, la más ligera o la más cara. Lo importante es la conexión. La Hyosung GT 650R no busca ser admirada desde afuera, busca ser comprendida desde adentro, y solo aquellos que se atreven a escucharla descubren su verdad oculta. Mientras apoyaba mis manos sobre el tanque, sentí un vínculo que iba más allá del metal y el caucho. Sentí que, de algún modo, esta máquina me estaba contando su historia. Una historia de lucha silenciosa, de perseverancia y de un deseo profundo de ser reconocida, no por la fuerza de su motor, sino por la honestidad de su carácter. Y comprendí que cada crítica que había recibido, cada burla por su procedencia coreana, cada comentario sobre su peso o su chasis imperfecto, no eran más que obstáculos que la habían forjado para ser algo más grande, un espejo de autenticidad. Acelerar con ella en una curva perfecta se había convertido en un ritual. No era una cuestión de velocidad, era un diálogo de confianza, de intuición compartida. Cada giro me recordaba que incluso las cosas que parecen imperfectas pueden enseñarnos disciplina, paciencia y respeto. Cada frenada era un recordatorio de que la fuerza no siempre se impone, a veces se administra con sabiduría. Cada cambio de marcha me mostraba que la verdadera potencia no reside en los números, sino en la manera en que la canalizamos. Y mientras miraba el horizonte, comprendí que la lección más importante de la GT 650R no estaba en sus especificaciones técnicas, estaba en su esencia. En su capacidad de desafiar las expectativas, de invitar a la reflexión y de recordarnos que lo auténtico no necesita aplausos, solo atención. Aprendí que cada máquina tiene un alma que se revela solo a quien sabe escuchar, y que cada viaje es un espejo de nuestra propia capacidad de sentir, de aprender y de conectar. Si alguna vez sentiste que una moto te enseñó algo más que velocidad, que te hizo pensar y sentir al mismo tiempo, sabrás exactamente lo que quiero decir. Y ahora, mientras cierro este capítulo, quiero dejarte con una pregunta. ¿Estás dispuesto a buscar el alma de cada máquina que montes o solo a admirarlas desde afuera? Escríbelo en los comentarios, porque tus palabras también forman parte de este viaje. La GT 650R no es una máquina para todos, no es para quienes buscan títulos ni para quienes solo quieren cifras en un papel. Es para quienes entienden que montar es un acto de introspección, que cada acelerón puede ser un latido compartido entre tu corazón y el motor, que cada curva puede enseñarte a manejar la incertidumbre y a respetar los límites. Montarla es aprender que el control no es dominación, es sintonía. Y mientras la luz del atardecer se reflejaba en su carenado rojo, comprendí algo más profundo. Cada máquina olvidada, cada modelo incomprendido, tiene algo que enseñar.
Solo hay que acercarse con humildad y paciencia, escuchar con atención y aceptar sus imperfecciones, porque en ese espacio, donde la máquina deja de ser solo metal y se convierte en experiencia, encontramos la verdadera esencia de la conducción. La Hyosung GT 650R me enseñó que no siempre se trata de ser el más rápido o el más admirado. Se trata de sentir, de conectar y de aprender, de entender que incluso lo imperfecto puede ser sublime, que incluso lo que el mundo ignora puede transformarse en una lección de vida. Que el verdadero viaje no está solo en los kilómetros, sino en lo que descubrimos mientras los recorremos. Y mientras cerraba el casco y respiraba profundo, una certeza me invadió. Las motos no solo transportan cuerpos, transportan emociones, recuerdos y enseñanzas. Y la GT 650R, con todo su carácter y su alma imperfecta, había dejado una huella en la mía que jamás se borrará. Si quieres seguir explorando máquinas que desafían todo lo que creías saber sobre velocidad y conexión, no te pierdas mi próximo video, el motor que desafió a la gravedad. Allí descubrirás cómo algunas motocicletas parecen desafiar las leyes físicas y al mismo tiempo nos enseñan a descubrir el universo dentro de nosotros mismos, porque al final, no se trata solo de montar, se trata de sentir, de aprender y de conectar con algo que va más allá de lo visible. Y si prestas atención, quizás descubras que cada máquina que tocas tiene su propia alma, esperando ser comprendida. La Hyosung GT 650R me enseñó eso, y ahora quiero que lo descubras tú. ¡Hasta la próxima!